que no está grabando. Ah, bueno, ahorita sí, ya. ¿Y lo de la definición, le leo o es de lo que habíamos hablado antes? Puedes leer, Ya. Daniel. Se encontrará material usualmente en documentos de naturaleza no estructurada, usualmente texto que satisfaga una necesidad de información dentro de grandes colecciones, usualmente almacenadas en computadoras. Ok. Ahora, con tus palabras, ¿qué es la recuperación de información entonces, Daniel? Es justamente usar estas colecciones de datos para encontrar la información. Entonces depende bastante de qué es lo que estemos buscando. Tenemos que buscar en cierto tipo de colecciones de datos. Ok, ya. Entonces, listo. Tenemos eso como definición de la cita. Entonces, nosotros tenemos componentes del problema de la recuperación de información. Entonces, nosotros vamos a partir de una necesidad de información, realizamos una consulta que también se conoce como query. em, y lo que va a pasar es que nosotros hacemos la consulta y el sistema de recuperación de información nos va a devolver lo que el sistema entiende como documentos relevantes. ¿Ya? Ahora, este, después nosotros vamos a tener que hacer una evaluación para ver si me marcó falsos positivos o falsos negativos, como en cualquier, eh, digamos, como en cualquier tarea de machine learning, ¿no? Ya. Entonces nosotros tenemos un conjunto de documentos donde se realiza la búsqueda, que este sería el corpus, ¿sí? Y después, como les digo, la evaluación. ¿Ok? Entonces, ¿por qué nosotros tenemos este problema? Digamos, este es un problema importante porque nosotros vamos a ir viendo que cada vez tenemos más información, cada vez nosotros acumulamos más información, o sea que, por ejemplo, ustedes tengan en el teléfono, por ejemplo, ¿ya? Ustedes tienen en el teléfono un montón de información y ustedes tienen que hacer búsquedas, ¿sí? Tiene que existir entonces un sistema de recuperación de información en su teléfono para que ustedes puedan buscar información dentro de su teléfono que puede estar en fotos, puede estar en archivos PDF, en archivos de Word, lo que sea, y eso tiene que poderse recuperar. Y tiene que ser ágil, tiene que ser rápido, tiene que entregarme información relevante y yo pueda hacer esto de manera. ¿Qué pasó? ¿Te cogiste la corriente? Está, lo siento muchachos, estamos ahorita, ¿verdad? Nos dijeron que tenemos, eh, a ver, empezamos clases, ¿no? Pero el cuarto piso no va a estar habilitado porque igual van a hacer estos trabajos. Ahorita están terminando tercero y quinto piso de hacer los trabajos y hacemos el cambio, ¿no? Próxima semana empieza el cuarto piso y acá estamos con algunas adecuaciones. Entonces, partimos nosotros de esto, ¿no? Tenemos que ver una manera en la que nosotros podamos encontrar la información a partir de una necesidad, ¿sí? Entonces, ¿qué tal que ustedes, no sé, alguna vez tomaron una foto a no sé, a un calendario? Al calendario que está publicado en unas hojas, ustedes toman la foto y esa foto está allí. Y ustedes tienen que poder acceder a esa foto, a la información contenida en la foto, ¿sí? Porque lo que suele pasar es que uno empieza a ver allí las fotos y trata de acordarse de en qué fecha se tomó, cuándo fue, en qué lugar. Y no siempre eso es, o sea, eso demora mucho y requiere mucho de su memoria. ¿No? Y ustedes tienen que poder buscar esto, ¿ya? Y mientras mejor podamos nosotros hacer los sistemas para buscar, más cómodo va a poder ser esa búsqueda y más fácil vamos a poder hacer esta recuperación de información. Ahora, yo les suelo preguntar esto siempre a mis estudiantes. A mí me suele sorprender. Alguna vez leía yo un artículo que decía que actualmente ya los usuarios de computadores en general, de dispositivos móviles, este, ya no usan carpetas, ¿sí? Ya no.
Cuando yo era estudiante, por ejemplo, yo tenía o eso es como hago yo, ¿no? Tengo una carpeta por cada semestre. Dentro de cada carpeta de cada semestre tengo una carpeta con la asignatura tal, la asignatura de recuperación de información. Dentro de esta tengo una carpeta que dice, no sé, pruebas, trabajos, calificaciones, todas así, ¿no? ¿Ya? Pero me decían que esta organización se está perdiendo, ya la gente no está acostumbrada a hacerlo, sino que lo que hacen es, se apoyan solamente en el buscador, solamente usan el buscador y están en cualquier carpeta, abren el navegador, ponen allí en el buscador y lo que aparezca, ¿ya? Entonces yo quiero preguntarles a ustedes si es que esto les pasa a ustedes o no. Entonces les voy a poner una encuesta. Listo, ahorita les sale, ¿ya? Entonces, listo. Ahora les hago una pregunta más específica, ¿no? Entonces, ya les había preguntado si es que usan en su PC, pero eso es lo que pasa. Ujú. Que en el móvil no se tiene la misma costumbre, no, la misma interfaz del móvil no nos permite a nosotros estructurar, tener esa forma de estructurar nuestros archivos, ¿no? Y justamente ayer le estaba probando esta funcionalidad. Eh, yo uso Android y uso la aplicación Files de Android, ¿no? Y esta aplicación Files, cuando yo pongo criterios de búsqueda y, por ejemplo, tengo, como les decía el ejemplo, ¿no? Yo tomo la foto a un documento, tomo la foto a un
a un rótulo, a un letrero, y yo pongo como criterio de búsqueda, como query, la palabra que está tomada la foto allí, si le buscan. O sea, eso debe tener algún mecanismo en el que se indexan las fotos de la misma manera en la que se indexan los archivos, ¿no? Ya. Los archivos de texto como Word, como Word, como PDF, ¿ok? Entonces, estos archivos, o sea, yo puedo buscar en cualquiera de estos y yo pongo o sea, si la palabra que yo escribo está en la foto, va a aparecer la foto, ¿de acuerdo? Entonces, eso funciona de esa manera, ¿no? Ahora, tiene todavía una limitante en el que, y eso nosotros resolvemos con la recuperación de información y con la búsqueda semántica, es que no funciona con sinónimos. Entonces, el ejemplo, por ejemplo. Entonces yo tenía una foto con un calendario y decía allí, calendario académico, ¿cierto? Pero yo no me acordaba que eso decía calendario, ¿no? Tenía en la mente la palabra cronograma, ¿ya? Son sinónimos, ¿no? Entonces yo escribo cronograma y no me parecía la foto. Y era raro, y yo no sabía qué pasaba, ¿no? Entonces, en un sistema de recuperación de información, sí debería. Miren, les voy a compartir los resultados. ¿Ya? Entonces, tres cuartos de mis estudiantes de recuperación de información no usan carpetas para organizar archivos en su móvil. Eso hace con que después no los puedan encontrar y a veces tengan que descargar varias copias del mismo archivo. ¿Sí? Eso también pasa mucho y digamos, es un problema de usabilidad. ¿Ya? No estamos acostumbrados a que, por ejemplo, en el móvil, nosotros tenemos una carpeta que diga, no sé, mis documentos y dentro de esa, como describía, ¿no? Tengo yo cada semestre y luego dentro de cada semestre tengo una carpeta por cada asignatura y después, etcétera, etcétera. Tengo yo toda una organización jerárquica de eso. No funciona así, los móviles no están hechos de esa forma, ¿no? Y es una cuestión, como les digo, de usabilidad. Entonces, nosotros seguimos, ¿no? Entonces, ¿por qué esto es un problema importante? Porque cada vez nosotros vamos a tener más información, ¿ya? La medida en la que ustedes pasan los semestres o van teniendo, inclusive van cambiando de celular, ¿cómo hago yo para después recuperar la información? ¿Debo yo tener todo en la nube, etcétera? Entonces, eso ya hace con que las necesidades de información y las bases de datos y los corpus pasen siendo eh, cada vez más personales, ¿no? ¿Ok? Entonces nosotros tenemos estas búsquedas. Recuerden que nosotros usábamos el libro de Stanford y ahí en este libro tenemos estos ejemplos de las obras de Shakespeare. Algo muy parecido a lo que nosotros estamos haciendo con el corpus de Proyecto Gutenberg. ¿Ok? Ahora, qué es lo que pasa con lo que se llama la recuperación de información moderna? ¿Ya? La recuperación o actual, digamos, ¿ya? Que nosotros vamos a tener modelos de lenguaje, ¿ya? Modelos de lenguaje que cada vez nosotros los estamos utilizando en más tareas, cada vez nosotros los estamos utilizando en más aplicaciones, ¿ok? Em, entonces, para la recuperación de información, también nosotros usamos los modelos de lenguaje específicamente para comprender, para que el sistema comprenda lo que el usuario está buscando, ¿sí? Y para que se pueda hacer una expansión de consultas, que ese es un criterio importante. La expansión de consultas se refiere, como les ponía yo el ejemplo, a que yo busco una palabra, pero también debería yo buscar los sinónimos de esa palabra, ¿ok? De esa manera yo puedo ampliar la búsqueda y satisfacer mejor la necesidad de la información. Las aplicaciones que nosotros vamos a tener van desde los chatbots o los asistentes inteligentes, ¿ok?
Entonces, pasa también de los chatbots, seguramente ustedes han utilizado los chatbots para servicio al cliente. Y en estos chatbots lo que pasa es que ustedes van a poner cualquier palabra, no la palabra específica. Yo recuerdo hace unos años, yo usaba Banco Guayaquil. Y en el Banco Guayaquil no tenían, cuando uno llamaba a servicio al cliente, no tenían estas opciones de para, no sé, para tarjetas, pulse uno, para depósitos, pulse dos, para ni sé qué cosa, pulse tres, y así, ¿ok? Sino que lo primero que uno llamaba y lo primero que decía es, diga la palabra de lo que necesita. Por ejemplo, tarjetas, me decía así. Y cuando yo no quería, yo quería cancelar, entonces yo decía cancelar. Y no me respondía y decía, esa opción no existe. Y era como que chuta, pero y si me da las opciones me facilitaba, ¿no? Y ya a partir de esto, nosotros ahora tenemos cosas mucho más inteligentes, mucho más intuitivas que facilitan. Tienen siempre unas limitaciones, pero nosotros estamos tratando como de hacerlo esto cada vez más natural, ¿ya? Entonces, no, ahí es cuando nosotros de estos chatbots o estos asistentes inteligentes, nosotros nos vamos a basar en modelos de lenguaje. Inclusive, ya los modelos de lenguaje vienen nativamente con aplicaciones de voz. Es decir, antes nosotros teníamos que tomar el texto y ponerle un texto speech para que se lea, ¿no? Ahora directamente uno puede tener un input de audio y un output de audio dentro de un modelo de lenguaje, ¿no? Ya no dependemos nosotros de estas APIs, ¿ok? Entonces ahí es cuando nosotros tenemos modelos generativos para mejorar la interacción y la precisión, ¿ok? Otra de las cosas que nosotros hacemos es, por ejemplo, lo que se denomina como la búsqueda vectorial, ¿ok? Entonces, los modelos clásicos, como el modelo booleano, ¿ok? Sí, el modelo booleano parte de que nosotros podamos tener, por ejemplo, un vector de presencia-ausencia, ¿ok? Entonces, ya nosotros hemos visto, les puedo mostrar esto aquí en el pizarrón, ¿ok? Permítanme, voy a conectarme, ¿sí? Entonces, nosotros ya tenemos un índice invertido, ¿no? Entonces, a partir de un índice invertido, nosotros deberíamos, eh, permítanme ya. Bien, 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 aquí. 6, 78. Ok, listo. Entonces, yo les voy a mostrar, ¿no? Tenemos nosotros. Ok, vamos a cerrar esto. Ok, entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos aquí, no? Sí, nosotros tenemos el modelo booleano. Entonces, primero nosotros partimos, ¿sí? De un índice invertido. Ya nosotros habíamos visto lo que era un índice invertido, ¿no es cierto? Entonces, nosotros tenemos aquí los documentos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Vamos nosotros a transformar este contenido, ¿sí? En un vector. Eso es el modelo vectorial, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? ¿Sí? En principio nosotros teníamos una transformación de todo el corpus, a todo el corpus nosotros le transformábamos, ¿sí? Hacia un índice invertido, ¿ok? En el que yo tenía aquí cada palabra, ¿no es cierto? Entonces yo tenía aquí la palabra uno, la palabra 2, la palabra 3, ¿sí? La palabra N
¿ya? ¿Y qué es lo que pasa? Que nosotros teníamos que aquí debíamos tener para la palabra uno, el documento 2, para la palabra 2, el documento uno, el documento 3, etcétera, ¿no es cierto? Y cada palabra tenía un vector de documento, ¿cierto? Ya. ¿Para qué nosotros usábamos esto? Para que cuando nosotros preguntábamos, ¿cuál palabra? Una palabra y yo decía, bueno, ¿cuál es la palabra? Digamos, ¿cuáles son los documentos en los que aparece la palabra, ¿no? ¿Ya? Y ahí nosotros lo que hacíamos era devolver, ¿sí? El vector en el que estaba, digamos, el vector con los documentos donde estaban esta palabra o palabras. Y nosotros podíamos hacer cosas, operaciones, ¿no? Entonces nosotros, por ejemplo, preguntábamos por la palabra, ¿qué pasa con la palabra I y la palabra J? ¿Ya? Yo quiero que esté en pi, que esté la palabra y esté la palabra j. Entonces nosotros cogíamos aquí palabra i, intersección, palabra j, y ahí nosotros veíamos los resultados, los documentos que tenían las dos palabras. ¿Qué pasa si yo decía la palabra i, pero no la palabra j? ¿Ya? Entonces ahí nosotros hacíamos la palabra i menos la palabra j, o la palabra i intersección con el complemento de la palabra J, ¿sí? Y era como nosotros hacíamos y transformábamos, ¿no? Estas queries booleanas, estas queries eh, a operaciones de conjuntos y como nosotros veíamos que cada palabra tenía un conjunto de documentos, ahí nosotros aplicábamos las operaciones de conjuntos para poder hacer eso. Entonces, ese es el modelo booleano básico de las búsquedas. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros queremos hacer una representación? Ahora yo quiero representar el documento en función de las palabras. ¿Ya? ¿Cómo yo represento un documento en función de las palabras? ¿Sí? Ahora, yo debería tener algo muy similar, ¿ya? Yo debería decir, a ver, este documento, ¿sí? El documento uno tiene las palabras, palabra uno, palabra 2, palabra 3. ¿Se acuerdan cuando nosotros calculábamos el vocabulario? Ya, ese es el vocabulario, ¿ya? Entonces yo tengo aquí un vector, ¿ya? El documento 2 tiene también sus propias palabras, ¿no es cierto? Palabra, no sé, 2, 2, 1, palabra 2, 2, palabra 2, 3, etcétera, ¿no es cierto? El documento 3 lo mismo, el documento enésimo lo mismo, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero aquí, ¿qué va a pasar? Va a pasar que cada uno de estos vectores va a tener una dimensión diferente, ¿ya? ¿Se acuerdan? Nosotros veíamos, ¿no? El primer documento tiene una cantidad de palabras y otro documento tiene una cantidad diferente de palabras, ¿no? Y ahí es donde nosotros tenemos que resolver qué hacemos con esto, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros resolvemos? Nosotros cogemos todo el vocabulario, ¿sí? Nosotros cogemos todo el vocabulario y hacemos una estandarización del tamaño de los vectores, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Yo digo que para el documento uno, yo voy a hacer esto una matriz, ¿ya? Yo voy a poner aquí palabra uno, palabra 2, palabra 3, etcétera, hasta la palabra enésima, ¿no? ¿Ya? Está aquí. ¿De acuerdo? ¿Y qué es lo que yo tengo en este momento? Tengo yo que poner si está o no está esta palabra en este documento, ¿ya? Entonces, si la palabra está, yo le pongo uno y si no está, yo le pongo cero. De manera que yo voy a tener, ahora sí, si yo considero al vector de la fila de esta matriz, ¿sí? Yo voy a tener que tengo, cada documento va a tener un vector de tamaño n, todos los documentos van a tener de tamaño n, ¿sí? Y voy a tener unos y ceros, ¿sí? El documento 2, por ejemplo, no tendría la palabra uno, pero sí tendría la palabra 2 y sí tendría la palabra 3 y la palabra 3 también está en el documento uno. Y vamos nosotros construyendo de esta forma, ¿ya? A esto nosotros le vamos a llamar el modelo
booleano. El modelo booleano que nos va a permitir representar, ¿sí? A las palabras como un vector de documentos, si nosotros lo vemos de manera vertical, y a los documentos como un vector de palabras, ¿sí? Si nosotros le vemos al vector de manera horizontal por cada fila. ¿De acuerdo? Entonces, de esa forma yo puedo tener, después yo ya hago operaciones vectoriales entre documentos, para ver documentos que sean más similares, documentos que sean parecidos, etcétera. Y lo mismo las palabras que sean parecidas. Como yo le enseño a un modelo de machine learning, que dos palabras son sinónimos, ¿ya? Esa es una tarea que hay que resolver, ¿sí? Yo sé que son palabras que parecen juntas más o menos en los mismos documentos, ¿ya? Y de esa forma es lo que yo voy a tener. ¿De acuerdo? Sí. Hasta aquí estamos ok. Tienen que estar ok porque ya voy a borrar esto, ¿no? Aquí. Listo. Entonces, ¿qué tenemos nosotros ahora? Ya hablamos nosotros de los modelos. Entonces, nosotros tenemos el modelo booleano, que es el que les acabo de mostrar, el modelo vectorial, ¿sí? Que después nosotros ya no va a ser tan simple como los unos y ceros, sino que vamos nosotros a hacerle más complejo. Hay otro modelo que se llama el BM25 que funciona por probabilidades, ¿no? ¿Qué tan probable es que una palabra esté en un documento? ¿Ya? Dado otro conocimiento que nosotros podamos. ¿Ok? También nosotros vamos a hacer una transición hacia lo que se llama una búsqueda en espacios vectoriales densos, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Que en un espacio vectorial denso, cuando nosotros vemos que cada columna representa, en el ejemplo básico que les acabo de mostrar, ¿no? Cada columna representa una palabra. En un espacio vectorial denso, cada columna no debería representar una palabra, debería representar un conjunto de palabras. ¿Ya? Y ahí nosotros podríamos ver cómo nosotros vamos construyendo esos espacios vectoriales densos, ¿no? Después nosotros pasamos a lo que se conoce como eh, FAIS, que es un algoritmo, ¿sí? Que nos permite hacer una búsqueda eficiente de vectores. El momento en el que nosotros pasamos de tener, ahorita ustedes tienen un corpus de 100 documentos, ¿no? Y durante esta semana les voy a pedir que pasemos de 100 documentos a 1000 documentos, para que nuestro corpus tenga 1000 documentos. Ahora, una vez que nosotros tenemos 1000 documentos, va a cambiar un poco, ¿ya? Pero ¿qué tal que nosotros tuviéramos millones de documentos? ¿Ya? ¿Qué tal que nosotros tuviéramos miles de millones de documentos? ¿Sí? Si nosotros tuviéramos que buscar en una base de datos, por ejemplo, de fotos, por ejemplo, miles de millones de fotos no es mucho, no es tanto, ¿no? Y este tipo de algoritmos están optimizados para GPUs para nosotros poder hacer las búsquedas más eficientemente. ¿Ya? ¿Ok? Y de ahí nosotros tenemos otra cosa que son los motores que tienen soporte vectorial. Entonces, cuando nosotros creamos, por ejemplo, una estructura de datos, nosotros ahorita estamos utilizando data frames, pero después cuando los corpus sean demasiado grandes, tendríamos que utilizar ya bases de datos. Un ejemplo básico es, por ejemplo, utilizar MongoDB, ¿ya? Que nosotros tengamos unas bases de datos con soporte vectorial, ¿no? Que nos permitan nosotros hacer búsquedas, ¿no? Y la otra cosa que nosotros tenemos que ver en esta asignatura es la integración híbrida en plataformas modernas, ¿no? ¿Ok? ¿Ya? También cuando nosotros necesitamos hacer una recuperación multimedia, ¿no? Yo puedo tener, por ejemplo, la representación de un documento en función de las palabras, pero también entre los objetos. Supongamos que nosotros tenemos documentos, fotos, ¿ya? Deberían indexarse a partir de los objetos que aparecen en esas fotos. Si yo tomo la foto
de un, no sé, de un carro, de una silla, de una mesa, ¿sí? Tiene que haber un índice en el que diga, en esta foto está una silla, una mesa, un carro, ¿ya? Y nosotros cómo construimos esto, ¿no? Ya, sí. Hay otra cosa que nosotros tenemos que ver es la ética y la sostenibilidad, ¿no? Algoritmos que tengan sesgos, ¿ok? Y que cómo nosotros podríamos aplicar técnicas para que no tengan los algoritmos sesgos, que es un tema que se estudia bastante en inteligencia artificial. Y la otra es la transparencia y la explicabilidad. La explicabilidad pasa cuando nosotros tenemos, es lo que suele pasar cuando nosotros pasamos de aprendizaje estadístico para aprendizaje neuronal. Cuando nosotros tenemos aprendizaje estadístico, los mismos algoritmos nos pueden mostrar el por qué. Por ejemplo, un algoritmo de clasificación. Yo tengo un ejemplo y lo quiero clasificar y decir a qué clase pertenece. ¿Ya? Y dice, pertenece a la clase A. Listo. ¿Por qué pertenece a la clase A? ¿Por qué? Los objetos que pertenecen a la clase A tienen estas características de acuerdo al vector de características, ¿no? Y están las reglas, los mismos algoritmos nos permiten a nosotros explorar cuáles son esas reglas para nosotros poder explicar por qué un ejemplo en la base de datos fue clasificado como clase A o como clase B o como clase C. ¿Ya? Pero cuando nosotros pasamos a redes neuronales, perdón, normalmente esa explicabilidad se va perdiendo, ¿ya? Esa trazabilidad, porque los pesos son ocultos, las mismas capas son ocultas, ¿no? Y ahí es donde nosotros empezamos a ya no saber el por qué, ¿ya? Y esto pasa mucho cuando nosotros tenemos, por ejemplo, sistemas de diagnóstico, ¿no? No sé si ustedes han visto. Se pone la foto de la radiografía en un modelo de clasificación y le clasifica y le diagnostica, ¿no? Y le dice si es que tiene una enfermedad, si es que tiene algo y se clasifica. Ahora, el por qué, eso hay que poderle explicar a la gente, ¿no? ¿Por qué fue clasificado su radiografía como maligno, como que está, ¿cómo es? Como que está diagnosticado con alguna enfermedad, ¿no? Y entonces ahí es cuando nosotros necesitamos las técnicas de explicabilidad. Lo mismo para la recuperación de información, ¿no? Cuando nosotros marcamos un documento como relevante que nos explique el por qué un documento, que ese documento en particular fue marcado como relevante, ¿no? ¿Ok? Y finalmente nosotros vamos a tener que utilizar algunas herramientas, ¿sí? Para, eh, para poder construir estos sistemas de recuperación, ¿no? Ahorita nosotros estamos haciéndolo en Python de la manera más sencilla, pero ya nosotros tenemos que ver este, otras formas de aplicar, ¿no es cierto? Como les decía, el ejemplo que yo les traía ahorita, ¿no? Ahorita como base de datos utilizamos un data frame, pero nosotros podríamos más bien tener que levantar un Docker, por ejemplo, con una base de datos y hacer las búsquedas allí, ¿no? También nosotros podemos utilizar APIs y utilizar bases de datos en la nube, ¿ya? Todo esto nosotros lo tenemos que revisar en esta asignatura, ¿ok? Ahora, la siguiente parte que nosotros necesitamos ver aquí, ¿sí? Sí, es la estructura de un sistema de recuperación. ¿Ok? Eh, Yo tengo aquí. No, ok, listo. Ese es, listo. Ahora, la estructura de un sistema de recuperación de información. ¿Ok?
Entonces, la primera parte es que nosotros entendamos cómo un sistema de recuperación de información va a tomar una forma, cuál es la arquitectura de un sistema de recuperación de información. Y les hablo un poco de la historia y la evolución de los motores de búsqueda que son sistemas de recuperación de información. Sí, y algunas otras cosas y enseñarles lo que es el modelo de BRP. ¿Ok? Entonces, en primero, nosotros volvemos, ¿no?, al concepto de la recuperación de información, como que nosotros vamos a buscar dentro de colecciones no estructuradas una información. ¿Ok? Ya no vamos a tener bases de datos, aunque les acabo de decir que después nosotros vamos a, sobre el corpus, construir una base de datos, ¿sí? Pero esas bases de datos son no estructuradas, no hay esquemas fijos ni consultas exactas. Y nosotros ahora tenemos unas aplicaciones bastante interesantes, ¿no? Como sistemas de recomendación o chatbots. ¿Ok? Ahora, la recuperación de información es una disciplina bastante antigua, ¿sí? Que viene desde los años 1950, ¿no? Cuando nosotros teníamos estos modelos booleanos o la indexación era manual. Entonces, nosotros aún conservamos algunas prácticas de aquello en la que, por ejemplo, nosotros tenemos que cada artículo tiene unas palabras clave. Esas palabras clave nos servían antiguamente para poder hacer la indexación. ¿Ok? A partir de lo que se llamó como el proyecto SMART, se trató lo que es ya el modelo vectorial. ¿Ya? Entonces, en las que nosotros ya no vamos simplemente a ponerle un vector de presencia-ausencia de unos y ceros, ¿sí? Para representar un documento en función de las palabras, sino nosotros vamos a tener un modelo vectorial más complejo. ¿Ok? Pero la recuperación de información se trataba de una forma hasta los ochentas, pero a partir de los años noventas, de los 1990, empezó el auge de la web en el que ya empezamos nosotros a tener computadores conectados a Internet y ahí venía otra necesidad. Nosotros teníamos que tener acceso a un corpus que no estaba local, estaba en Internet. ¿Ya? Entonces, ¿cómo nosotros vamos a poder mapear esto? Y ahí empieza a ver, a pensarse cómo hacer búsquedas en Internet, ¿sí? ¿Cómo yo puedo buscar las páginas web que pueden satisfacer mi necesidad de información? ¿Ok? Y ahí nace, no sé si ustedes han llegado a utilizar, o llegaron a utilizar buscadores como Altavista o Yahoo, ¿sí? ¿Quién utilizó? Dudo que ustedes hayan utilizado. ¿Ok? Pero posteriormente, ya en los años 2000 viene Google. Y Google viene con una diferencia. No sé si ustedes, por ejemplo, hoy mismo ustedes acceden a Bing de Microsoft o a Yahoo mismo. ¿Sí? Y son portales, es decir, no son solo el buscador es la parte inicial, pero tienen artículos, ¿no? Noticias del momento, que los deportes, que el clima y todo eso, ¿no? Los buscadores eran así, todos los buscadores en los años 90 eran de esa forma, así como Yahoo, así como ahora es Bing, ¿ya? Pero Google viene con otra idea y ellos también son muy hábiles en la cuestión de usabilidad, ¿ya? En la que lo único que tienen, y por eso es una pantalla blanca con una caja de texto y nada más, ¿ya? Era como que esto solo sirve para buscar, ¿ya? Esa es la interfaz que le daban al usuario, ¿no? Entonces, el usuario empezaba a hacer la búsqueda, ponía el botoncito de buscar, pero ya lo tenía y ya tenía la información, ¿ok? Y además que Google digamos, innova, ¿sí? Con la metodología que es lo que se denomina como el PageRank, ¿ok? Entonces, no solamente que introducen este cambio en la interfaz, en la usabilidad, sino este cambio en cómo rankeamos las páginas, cómo sabemos que una página es más relevante para un mismo criterio de búsqueda, cómo voy yo a organizar las páginas, ¿no? Y ahí es donde ellos tienen que crear este algoritmo que está en un paper recontra citado de esta gente
de Google, que es justamente que les pongo aquí, es PageRank, ¿sí? Y ahí empiezan ellos a analizar lo que es la relevancia de las páginas web. ¿Cómo funciona PageRank? Entonces ellos entendieron el grafo del Internet, ¿ok? Como un grafo que cada una de las páginas tenía unos hipervínculos, ¿cierto? Unos links, ¿ya? Entonces, ellos entendieron que las páginas, eh, a- entonces, se tenía, ¿no es cierto? Una página apuntaba a otra, ¿cierto? En un grafo, ¿no es cierto? Entonces, yo tengo que la página A apunta a la página B, ¿ya? ¿Qué pasaba? Que eso hacía que B sea más relevante porque A estaba apuntando hacia B. A hacía referencia a B. Entonces B empezaba a hacerse, y hacerse más relevante, ¿no? Y si habían varias páginas que apuntaban a una misma, se le identificaba como un nodo relevante, ¿ya? Así funcionó PageRank. Sí, entonces les daban, cuando se establecían los resultados de la búsqueda, aparecían primero las páginas más relevantes, que eran aquellas que tenían muchos vínculos de otras páginas que apuntaban hacia ellas, ¿no? Esa era la primera innovación. La segunda innovación que ellos tenían era que ellos, para poder hacer una búsqueda, digamos, más rápida, mucho más ágil, que en ese entonces el tiempo de las búsquedas demoraba bastante, ¿no? Entonces, ¿qué era lo que innovaron estos manes en Google? Ellos lo que hacían era sacar una copia del Internet y tenerla en sus servidores. Entonces, primero que ellos, para bajar costos, ellos reciclaban computadoras, compraban computadoras antiguas, con diferentes hardware. Ellos no tenían cómo hacerles trabajar a todas, digamos, bajo un mismo algoritmo, esperando que tengan el mismo resultado, ¿no? Entonces, ¿cómo hacían ellos? Se descargaban la internet. Entonces ellos empezaban a hacer búsqueda, lo que se denomina el web scraping. Ellos consultaban las páginas y se iban almacenando en los discos duros. Después de estos discos duros eran puestos en un conjunto de máquinas, cientos de máquinas, miles de máquinas, ¿sí? Lo que se denomina como hardware legacy, ¿sí? Que eran computadoras antiguas para aquella época, ¿ok? Porque eran más baratas. Y ellos les conectaban en una red a todas esas máquinas, ¿ok? Pero ¿qué era lo que pasaba? Que no podía hacerse digamos, un tratamiento homogéneo de la información, porque había unas máquinas con mejores características y otras con peores características, ¿no? Entonces ellos tuvieron que desarrollar lo que se llama como el GFS, el Google File System. Ellos desarrollaron un sistema de archivos, eh, digamos, es una capa de abstracción sobre el sistema de archivos de Linux, ¿no? Entonces, encima del sistema de archivos de Linux, ¿sí? Ellos ponen GFS para que las direcciones lógicas, digamos, justo lo que estábamos hablando ahorita, ¿no? La división en carpetas, ¿sí? Se haga para todo digamos, para toda la grid de computadoras. Entonces, se tenía distintas computadoras, ¿sí? Pero se quería entenderlas como una sola. A eso se le llamó la grid. Y ahí hay una diferencia, que eso cuando se estudia computación distribuida se debe aprender, ¿no? La diferencia entre un clúster y una grid. La diferencia entre un clúster y una grid es que en un clúster yo tengo muchas máquinas, ¿sí? Con las mismas características, ¿ya? Entonces yo tengo múltiples nodos, pero asumo que el hardware es el mismo en cada nodo de mi clúster, ¿ya? En una grid, no, yo espero un comportamiento heterogéneo, ¿ya? Cada computador es diferente y se va a comportar diferente, y una tarea que en un computador va a demorar un tiempo, en otro computador de la misma grid podría demorar de otra forma, ¿no? Entonces, lo que estos manes hacen en Google es que toman la caché de la Internet, toman una copia del Internet para preprocesar, ¿ya? Justamente lo que nosotros hacíamos en estos dos primeros ejercicios en nuestra clase, ¿no es cierto? Yo tengo una cantidad de libros y si me pongo a buscar, ¿ya? Sobre la cantidad de libros, cuando mi usuario está consultando, me voy a demorar un tiempo.
Pero si yo ya tengo preprocesado, yo ya tengo mi índice invertido, mi usuario se va a demorar muchísimo, bueno, se va a demorar fracciones del tiempo de lo que se hubiera demorado cuando se calculaba esto en tiempo real. Entonces, ahora, el poder hacer un índice invertido, ¿sí? Con cada palabra clave de cada página de Internet, no era cualquier cosa. Entonces, ellos compraron este hardware que les digo, ellos tuvieron que desarrollar este Google File System, ¿sí? Y encima de este Google File System, ellos programaban con algoritmos utilizando MapReduce, ¿sí? MapReduce, que también deberían ustedes estudiarlo en computación distribuida, ¿no? Entonces, eh, nosotros, o sea, eso es un sistema propietario, ¿sí? Pero la alternativa libre que nosotros utilizamos es Hadoop, ¿sí? Entonces, Hadoop es una implementación de MapReduce realizada con, digamos, con ingeniería reversa, con ingeniería reversa, en la que nosotros vamos a ver eh, cada archivo se va a dividir y se va a regar en toda la red, ¿ya? Y yo puedo establecer unos criterios de redundancia, ¿ya? Entonces yo voy a querer que al copiar mis archivos al Google File System se van a regar en la red, pero cada archivo, si supera una cantidad, un tamaño, se va a dividir en pedazos denominados chunks, ¿ok? Entonces, cada uno de estos chunks va a dividirse por toda la red, ¿ya? Y voy a procesar cada pedazo, ¿ya? Utilizando digamos, la forma de programar que me da MapReduce. Es decir, yo primero voy a hacer una tarea que es el mapear y luego va a ser la tarea de reducir. Esto, nosotros, para tareas grandes de procesamiento de datos, vemos que MapReduce es una forma muy eficiente de utilizar los recursos computacionales y también para después hacer las búsquedas. Entonces, esas son las innovaciones que introdujo Google y por eso se convirtieron ellos en los los ganadores, digamos, de la batalla de los buscadores, ¿no? Tanto así que nosotros utilizamos la palabra googlear para decir que estamos buscando algo en Google, ¿no? ¿Ok? Ahora, ¿quién le está quitando actualmente el mercado a Google en cuanto a las búsquedas? Los modelos de lenguaje, ¿ok? Entonces ya nosotros tenemos esto, ¿no? Ya tenemos, ya nosotros tuvimos el PageRank y eso salió, o sea, todo el desarrollo se hizo durante los años 90 y el boom de Google a partir de los años 2000, ¿no? Y ya nosotros tenemos lo que se denomina como la recuperación de información moderna, ¿sí? Que es utilizando modelos de lenguaje, ¿sí? También para nosotros poder rankear las respuestas, ¿cierto? Vamos nosotros a utilizar modelos, también que pueden ser modelos de machine learning, eh, modelos de lenguaje, ¿no? ¿Sí? Y la otra cosa va a ser la personalización, ¿ok? Y las recomendaciones. ¿En qué? ¿Qué es lo que pasa? Que ahora cuando yo busco algo, busco una query, pongo una palabra, pero cuando alguien más busca lo mismo, nosotros deberíamos recibir resultados distintos, ¿ya? ¿Por qué distintos? Porque junto con la query tiene que venir un contexto, ¿sí? Y ese contexto va a ser mía, ¿sí? Una cosa que el sistema, ¿sí? Va aprendiendo de mis preferencias, ¿sí? Y eso ya les debe estar pasando a ustedes con los modelos de lenguaje. De hecho, para mí a veces es molesto, ¿ya? Porque dice, por ejemplo, entonces yo hago preguntas y le digo, no, yo soy profesor de recuperación de información y quiero saber sobre este algoritmo y me responde, ¿no es cierto? Y cuando hago otra búsqueda, me dice, para ti que eres profesor de recuperación de información, te recomiendo esto y es como que, pero no necesitaba que ese contexto le sesgue a la respuesta del modelo de lenguaje. Porque hay veces que yo no soy yo no soy las 24 horas del día profesor de recuperación de información, yo hago otras cosas, ¿ya? Entonces, hay veces que no necesito que me dé el contexto o que lo sesgue hacia ese lado, ¿no? Y eso es algo en lo que, por querernos dar mayor personalización, terminan afectando el performance de las respuestas. Entonces, eso.
Eso es lo que nosotros tenemos aquí, ¿no? ¿Ok? Ahora, nosotros, yo les decía, ¿no? Ahora vamos nosotros a ver la arquitectura de un sistema de recuperación de información, ¿ok? Entonces, nosotros vamos a hacer la primera parte, vamos nosotros a llamarle el crawling, ¿sí? El crawling va a hacer que nosotros nos vamos a descargar información del Internet, vamos a recolectar automatizada, de manera automatizada el contenido de la web, ¿ok? Entonces, no sé si ustedes ya han tenido experiencia en esto, ¿no? Se programa un script pequeño, se da la URL y lo que se hace es descargar la información, ¿ya? Ahí nosotros tenemos que engañarle al servidor web, o sea, dependiendo del servidor, ¿no? Pero hay unos servidores en los que uno tiene que ponerle un archivo que se llama robots.txt en el que uno le dice, no, no soy un robot. Créame que no soy un robot por tales y tales razones, ¿no? Y ahí nosotros podemos acceder a la información. Una vez que nosotros tenemos este crawling, ¿sí? Pasamos nosotros a las tareas de indexación. Primero a las de preprocesamiento, tokenización, remoción de stopwords y stemming, ¿sí? O lematización. Y después nosotros vamos a crear este índice invertido, ¿no? Listo. Después de que nosotros tenemos la indexación, pasamos a procesar las consultas, ¿no es cierto? Ahora, mi usuario va a cometer errores, ¿sí? Se olvidó de la tilde y cambia lo que quiere buscar. No, no, o sea, pone una palabra y el ejemplo que yo suelo dar es, por ejemplo, la palabra banco. Puede ser el banco como institución financiera o el banco para sentarse, ¿ya? Y nosotros debemos darle una inteligencia al sistema de recuperación de información eh, para que pueda entender la diferencia entre la búsqueda de un banco para sentarse y un banco como institución financiera, ¿no? Y ahí también nosotros ahí necesitamos hacer un análisis, una corrección ortográfica, los wildcards, que es cuando ponemos asterisco, ¿no? Quiero ponerle todas las palabras que empiezan con y ahí le ponemos nosotros asterisco, ¿no? Finalmente nosotros pasamos a la última parte que es, ya hicimos el crawling, ya tenemos el corpus, ¿no? Después ya indexamos, ahora vamos a la búsqueda. Tenemos que entender bien lo que el usuario está buscando. Y ahora sí, ya una vez que buscamos cómo presentamos nosotros la información al usuario, ahí utilizamos nosotros modelos para ranking, ¿ya? Tenemos TF-IDF, BM25, ¿sí? Y algunos otros también para nosotros poder hacer el ranking. Inclusive, nosotros el semestre pasado introdujimos el tema del re-ranking, ¿sí? Son dos algoritmos, uno para el primer ranking y otro para el segundo, que ya es un poco más fino, computacionalmente más pesado, ¿sí? Pero nos ayuda a perfilar mucho mejor las respuestas de las búsquedas, ¿no? ¿Sí? Ahora, no sé si ustedes han utilizado DuckDuckGo. Google estoy seguro de que han utilizado, pero han utilizado DuckDuckGo. Ustedes que son muy buenos para la seguridad informática, ¿ya? Daniel dice, ¿cuándo has utilizado, Daniela, DuckDuckGo como buscador? Eh, o sea, yo hacía un poquito de prácticas por mi cuenta para entrar a la Deep Web, ¿Ya? pero justamente era, digamos, inicial. Luego me cambié a Tor, pero DuckDuckGo entiendo que también se puede utilizar en la Surface Web. Y personalmente no lo utilizo, solo lo estaba testeando inicialmente para esto de la Deep Web. ¿Ya? No había escuchado ese uso de DuckDuckGo. Lo que hace es que respeta mucho la privacidad de esto. Entonces, ellos lo que quieren hacer, o como que ellos quieren anunciar, es que eh, esta personalización, ¿ya? No la tienen, ¿ya? Son búsquedas de estándar, ¿de acuerdo? ¿Ya? Porque
las búsquedas de Google, al tener esta personalización, ya se pierde la privacidad en cambio, ¿ya? Porque tienes, por ejemplo, un historial de búsqueda y dice, esta persona está buscando esto, esto, esto. Y DuckDuckGo más bien tiene esa, digamos, ellos más bien le venden como este respeto a la privacidad, ¿ya? Otra de las cosas que se suele entender es que Google tiene una cuestión, tiene, digamos, una posición política bastante, digamos, no es neutra. Ellos no son neutros en el espectro político, ¿ya? Entonces, ellos llegan a censurar cierto contenido cuando, o sea, cuando este contenido no se alinea a la manera en la que ellos ven el mundo, ¿ok? Entonces, DuckDuckGo te da los resultados allí, ¿ya? Para que el usuario sea quien juzgue si sí o si no, si acepta ese contenido o no. Pero en cambio, Google ya hace esta censura, ¿ok? Pero DuckDuckGo más bien, en cuanto a la interfaz como tal, es muy parecida a la de Google. Tiene solamente sí, la pantalla blanca y la cajita de texto para buscar. Les puedo inclusive mostrar aquí. DuckDuckGo. Ahí está. Sí, está acá, ¿no? Ahí ustedes lo pueden ver. Sí, está aquí, ¿no es cierto? Que aquí está. Igual, pantalla blanca y inclusive ellos ya tienen su navegador, ¿no es cierto? Ya. Entonces tienen aquí. Podemos nosotros buscar, por ejemplo, el algoritmo BM25, ¿no? No es nada polémico, pero está allí. Y si nosotros le ponemos aquí a buscar, ya, me van a aparecer. Y fíjense que la interfaz es muy parecida, ¿sí? Muy parecido, inclusive ahora ya le incorpora el modelo de lenguaje que te da una respuesta, ¿sí? Y está aquí, está. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Que va a haber una diferencia entre una búsqueda en Google y una búsqueda en DuckDuckGo, ¿no es cierto? Justamente por la manera en la que funcionan estos buscadores, ¿ok? Listo. Y la otra interfaz que yo quería mostrarles es la de Perplexity, ¿sí? Perplexity. Ahora, Perplexity es otra cosa, ¿ya? Ahora, Perplexity no es en sí mismo uy, eso, ¿ya? Entonces, Perplexity no es como tal un modelo de lenguaje, ¿ya? No es lo mismo buscar en Perplexity que buscar en ChatGPT o en Gemini o en cualquier otro que ustedes quieran buscar, ¿ya? Perplexity hace otra cosa. Entonces, yo le voy a poner. ¿Qué es BM25? Le voy a poner, ¿ya? Está aquí. ¿Ok? Entonces, lo que me va a devolver Perplexity, y si lo comparamos nosotros con BM25, aquí me va a dar un resumen hecho con inteligencia artificial y después me da links, ¿no es cierto? Y funciona igual que Google, ¿no? Me da links a los resultados, ¿no? Está acá. Ahora, cuando yo hago una pregunta en Perplexity, en cambio, me da la respuesta, aunque tenga aquí las citas, ¿de acuerdo? Pero la respuesta que me da es la respuesta de un modelo de lenguaje, ¿ya? ¿Ya? Pero a Perplexity no le puedo, por ejemplo, pedir código como si le pido a ChatGPT o a Gemini o a Claude o a cualquier otro, ¿no? Yo no le puedo poner aquí, escribe el código para una función de búsqueda, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? ¿No? Es para buscar información en Internet, pero el resultado me da aquí en lenguaje natural, ¿ya? Por eso yo digo, esa es una herramienta diferente, ¿ya? Me puede dar algo diferente, ¿no es cierto? ¿Ya? Y después yo puedo, digamos, yo sé qué herramienta la voy a usar en qué caso, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Ya? Eso es lo que yo tengo como, ¿sí? No, era por acá, ¿ya? Y de ahí pues yo tengo ahora ChatGPT, ¿no es cierto? Ahora, ChatGPT tiene digamos, tiene unas características que para buscar depende de un corte o que yo deba ponerle allí.
este, lo que quiero que yo me responda, haga una búsqueda en Internet, no siempre entiende que tiene que buscar en Internet, ¿ok? Y pues es un LLM conversacional que no sirve para recuperación de información, no como tal, ¿sí? Recuperación de información hacemos nosotros con Perplexity, ¿ya? O con DuckDuckGo o con Google, con otros buscadores, ¿no? Entonces el ChatGPT no sirve para esto, ¿ya? O sea, es una herramienta que sirve para otras cosas, no para hacer recuperación de información, ¿de acuerdo? ¿Ya? Y finalmente voy a introducir el concepto del berry picking, ¿no? Entonces, berry picking es un concepto establecido en un paper que yo les puse en el aula virtual de Marcia Bates, escrito en el año 89, ¿sí? En el que nosotros entendemos o debemos de entender a la recuperación de información a partir de un modelo dinámico, ¿ya? En el que cuando yo busco algo, o sea, cuando yo tengo una necesidad de información, la primera query que yo pongo en el sistema, no se supone que deba siempre resolver mi necesidad de información, sino que la necesidad de información va transformándose. Por eso es que nosotros en estos modelos, digamos, en estos modelos nosotros vamos a tener una conversación. Fíjense que después de qué es BM25 me va a sugerir, dice, cuál es la fórmula exacta de BM25, cómo se diferencia BM25 de TF y DF. Me va a presentar esto, ¿no? Entonces, parte de es esto de que nos da sugerencias de búsqueda, ¿sí? Parte de que nosotros vamos a tener que la consulta y la necesidad de información van evolucionando y eso les tiene que estar pasando a ustedes. Empiezan hablando de un tema con ChatGPT y luego le dicen, y esto que me acabas de mencionar, ¿qué más sigue? Y empiezan allí a buscar y a perfilar y a resumirla y a, digamos, a ampliar la búsqueda, ¿no? Y el berry picking contrasta con el modelo tradicional de recuperación de información, en la que yo parto de una necesidad de información, pero a partir de la información que le es entregada al usuario, va a ir cambiando las queries, van a ir evolucionando las queries. ¿De acuerdo? Entonces, un ejemplo, ¿no? Que yo les ponía, empiezo yo con redes neuronales en medicina, después aparece diagnóstico con Deep Learning y luego Transfer Learning para imagen médica, ¿no es cierto? Es un ejemplo bastante sencillo que les puedo yo entregar a ustedes de esto, ¿no? Entonces, es importante de que ustedes entiendan el concepto del berry picking, porque inclusive las interfaces, ¿sí? Para los motores de búsqueda para la recuperación de información, necesitan adaptarse a esto, adaptarse a través del berry picking, del concepto del berry picking. ¿De acuerdo? Hasta aquí, muchachos, ¿tienen preguntas? Buenas. Si no tienen preguntas, podemos seguir al siguiente tema. Con eso, ya está. ¿Ok? Pues ya están las temas. Ahora, uy, listo. Ahora, ¿qué vamos nosotros a tener? A ver. Listo. Entonces, ahí vamos nosotros a tener lo que es el modelo vectorial que ya les indiqué, digamos, de una manera muy sencilla hace un rato y ahora lo vamos a ver más a profundidad, ¿no? Entonces, partimos, ¿no es cierto?, de la misma motivación, ¿ok? ¿Cómo recuperar documentos relevantes para una consulta? Acuérdense de esta forma de representar los documentos con unos y ceros, ¿no? Ahora, al nosotros representar digamos, los documentos como vectores de unos y ceros de presencia y ausencia, ¿sí? Ya nosotros representamos a los documentos y a las consultas de una forma computable,
Es decir, que se pueda hacer operaciones con esta representación de información. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Ahora vamos a entender o a aprender lo que es el modelo vectorial y la ponderación TF y DF. Ya no va a ser solamente presencia-ausencia. ¿Ok? Listo. Entonces, primero, nosotros tenemos un modelo booleano en el que nosotros vamos a representar los documentos y las consultas como conjuntos de términos, ¿no? Y nosotros tenemos un documento que es representado con un, digamos, con los elementos de este vector son los términos, ¿no? Entonces yo le voy a representar en estos conjuntos de términos. Y también yo voy a poder hacer consultas utilizando los operadores booleanos AND, OR y NOT. ¿Ok? Después nosotros vamos a trasladar este concepto y vamos a hacerlo más complejo y vamos nosotros a representar a las consultas y a los documentos como vectores en un espacio de términos. A eso nosotros le llamamos el espacio vectorial. ¿De acuerdo? Y ahí nosotros vamos ya les voy a explicar cómo funciona este espacio vectorial. La otra forma que nosotros vamos a tener para el modelo, o digamos modelos de recuperación, es el modelo probabilístico, en el que yo voy a ver cuál es la probabilidad de la relevancia de los documentos. Listo. Cuando nosotros tenemos un modelo vectorial, ¿sí? Nosotros vemos de que cada documento y cada consulta se representa como un vector. Aquí yo tengo el vector documento y el vector consulta, ¿sí? Que pertenecen a un conjunto, ¿sí? N-dimensional que va a tener N dimensiones. N está dado por el tamaño del vocabulario, ¿sí? Y van a pertenecer a los números reales, ¿no? Es decir, no son enteros y no va a ser el conjunto de los números binarios 0 y 1, sino que nosotros vamos a tener todo el conjunto de los reales. Esto sirve para nosotros poder hacer esta ponderación por relevancia de términos. Como les decía, n es el número de términos distintos en el corpus y la similitud, nosotros vamos a tener que calcular qué tanto se parece, ¿sí? La similitud, qué tanto se parece la query, ¿sí? La consulta, ¿no? Con el documento, ¿ya? Y esto está dado por una fórmula que se llama la similitud coseno, ¿ya? Ustedes se acuerdan del producto punto. ¿Ya? El producto punto se calculaba entre dos vectores para calcular la proyección de un vector sobre el unitario del otro vector. En este caso, la proyección de la query sobre el vector documento. ¿Ok? Entonces, eso me da a mí una noción de qué tan similares son. Si es que el ángulo entre las dos es muy pequeño, van a ser muy similares. Si el ángulo es lo más grande, en este caso 90 grados, ¿sí? Nosotros vamos a tener que la similitud va a ser cero, porque el coseno de noventa grados es cero, ¿ya? Entonces ahí nosotros vamos a tener esta fórmula de la similitud coseno, ¿cierto? En el que yo tengo aquí el producto punto entre los dos vectores, digamos, dividido por la multiplicación de los módulos, ¿sí? ¿De acuerdo? Hasta ahí estamos ok. Ahí nosotros vemos cuál va a ser el tamaño, ¿sí? De la proyección de la query sobre el documento. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que hasta aquí nosotros tenemos esta similitud, ¿ya? No importa cómo vamos nosotros a representar los documentos, ¿no? Sino que si sea con unos y ceros, o sea, con números reales, nosotros siempre vamos a utilizar la similitud coseno. Ahora, otra cosa. Ahora, pasemos a la parte en la que vamos nosotros a representar a los documentos. Ya vimos una representación bastante básica, que es con unos y ceros, y ahora vamos nosotros a representarle de otra forma que se llama TF
term frequency o frecuencia de términos, ¿no? Entonces, TF mide cuántas veces aparece un término en un documento, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? Que yo voy a tener, ya no voy a tener unos y ceros, sino que yo voy a tener cuántas veces está cada palabra en ese documento. ¿Ya? Entonces yo voy a tener los ceros, siguen siendo ceros, pero los unos ya van a ser 1, 2, 3, 4, 50, el número de veces que aparezca una palabra dentro de un documento. ¿De acuerdo? ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que yo voy a tener, digamos que en la misma búsqueda, seguimos en el ejemplo de nuestro corpus del proyecto Gutenberg, ¿no? Entonces yo voy a tener algunos documentos son más largos, ¿sí? Que otros. Por tanto, se esperaría que cada palabra vaya a aparecer más veces. Y ahí es donde yo aplico un criterio de normalización. ¿De acuerdo? Es decir, yo primero cuento cuántas veces está cada término, cada palabra dentro del documento y divido cada uno de esos números para el número total de palabras en todo el documento. No el número, no, digamos, no el tamaño del vocabulario, sino cuántas palabras aparecen en el documento contando las repeticiones. ¿De acuerdo? De manera que yo voy a tener un número siempre menor a uno, ¿sí? En el que yo pueda tener que en diferentes documentos, ¿sí? Ya no va a pesar tanto el tamaño del documento, sino la relevancia en ese caso, ¿sí? Yo parto de un supuesto de que si una palabra aparece muchas veces dentro de un documento es que es relevante. ¿Sí? ¿Estamos? Listo. ¿Ok? Después yo voy a tener otra cosa, otro concepto que se llama la frecuencia inversa de documentos, ¿ya? O IDF, ¿ya? IDF nos va a permitir medir qué tan informativo es un término, ¿ya? Es decir, hay palabras que aparecen en muchos documentos y hay palabras que aparecen en pocos documentos dentro de mi mismo corpus, ¿ya? Estas palabras que aparecen en muchos documentos no me permiten discriminar a partir de esa palabra cuáles son los documentos relevantes, porque son palabras que aparecen en todos los documentos, ¿ya? Entonces, si una palabra aparece en todos los documentos, ¿sí? Va a ser que no sea relevante esa palabra. Sí, las palabras que aparecen en demasiados documentos no son relevantes porque no me permiten discriminar entre un documento y otro cuando aparece una palabra o no aparece. ¿De acuerdo? Entonces, yo voy a calcular de esta forma, ¿no? Voy a calcular como el logaritmo de n, que es el número total de documentos, dividido para dft, que es cuántos documentos dentro del corpus, ¿no? ¿Cuántos documentos tienen ese término? ¿Ya? Entonces, ¿qué pasaría si hay palabras que aparecen en todos los documentos? Eso haría que el denominador de esta fracción sea también n, sea n dividido para n. Eso me da 1. ¿Quién me dice cuánto es el logaritmo de 1? Pero, Exactamente, gracias, Mark. Cero. Cero es el logaritmo de 1. ¿De acuerdo? Por tanto, yo voy a tener un IDF, ¿sí? O sea, entiendan que yo acá veía la frecuencia, ¿sí? ¿Cuántas veces aparecía una palabra en un documento en particular? El TF se calcula por cada documento. El IDF, en cambio, se calcula por cada palabra. ¿De acuerdo? Entonces yo voy a tener un IDF para cada palabra. Si una palabra aparece en todos los documentos, su IDF es cero. ¿Ya? ¿Qué tal que esta división, sí? Por ejemplo, ¿qué tal que no aparece en todos los documentos? Aparece, digamos que yo tengo 100 documentos y hay una palabra que aparece en 99. ¿Cuánto es aquí 100 dividido para 99? ¿Quién me dice? ¿Cuánto es 100 dividido para 99?
¿Quién me dice cuánto es 100 dividido para 91? 1.01. 1.01. ¿Y el logaritmo de eso? Yo tengo acá. ¿Quién me dice? 0.0043. 0.0043. Listo. ¿Ya? Ahora, eso es una palabra que aparece en 99 documentos de los 100. Tiene un IDF igual a 0.0043, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué tal que apareciera en un solo documento? Eso haría que sea el logaritmo de 100 dividido para uno. ¿Cuánto es el logaritmo de 100? ¿Cuánto es el logaritmo de 100? 2. 2. Si estamos utilizando siempre la base 10, ¿no? ¿Ok? Entonces, miren la diferencia. El IDF hace con que una palabra que aparece en un solo documento tenga un IDF de 2, ¿sí? Y una palabra que aparece en 99 documentos de 100 tenga un IDF de 0.0043, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo voy a preferir palabras que aparezcan en pocos documentos y no en muchos documentos, porque lo que yo quiero es diferenciar, lo que yo quiero es discriminar los documentos relevantes de los no relevantes. ¿De acuerdo? Entonces, yo lo que voy a tener es lo que se denomina como una ponderación TF y DF, que combina la frecuencia local TF y la importancia global, el IDF. Yo voy a multiplicar estos dos. ¿Ya? Entonces, hay veces que hay palabras, digamos, la combinación ideal sería palabras que aparecen en un solo documento muchas veces. Si aparece en un solo documento, el IDF es alto y aparece muchas veces, entonces el TF también va a ser alto. Del lado contrario, ¿qué tendríamos nosotros? Palabras que aparecen en muchos documentos hace que esto sea bajo y pocas veces en este documento en particular, ¿ya? Pero que aparecen en muchos documentos, ¿ya? A las palabras que aparecen en todos los documentos, nosotros les vamos a llamar las stop words, ¿sí? Stop words. ¿De acuerdo? Esas son las palabras que a mí no me dan información porque están en todos los documentos y son palabras como las conjunciones, ¿sí? Son palabras como las preposiciones, ¿no es cierto? ¿Sí? De manera que son, son, son palabras que se usa para que una frase tenga legibilidad, ¿sí? Podamos nosotros hablar claramente en el idioma español, ¿sí? Pero que no aportan información como tal, ¿sí? Tienen baja entropía, ¿ya? Entonces, ahí es donde nosotros vamos a, más bien, el mismo algoritmo se va a encargar o de multiplicarles por cero o de al menos multiplicarles por un número muy, muy bajo, cercano a cero, ¿de acuerdo? Entonces ahí yo voy a tener lo que se llama como la matriz. Ahí está mal, ¿no? Se llama matriz término documento, ¿ya? La matriz término documento es de esto, en la que yo tengo cada documento, si es que tiene o no tiene la palabra, ¿ya? Por eso es que es término documento, ¿ya? Acá están los términos y acá están los documentos, ¿sí? Entonces yo voy a decir, por ejemplo, esta palabra, ¿no es cierto? Best Insurance Auto. Entonces aquí, el documento uno. Ah, perdón, Insurance Auto. Car Insurance Auto. Best Car Insurance, le voy a tener acá. Y luego Car Insurance y tiene. Y ahí, ¿qué es lo que tengo? Que cada documento tiene un vector binario, ¿sí? Que representa presencia, ausencia. Aquí también podría ser presencia, ausencia o conteo de palabras porque solamente tiene una aparición cada palabra y ahí me permite a mí después hacer diferencias, ¿no?
Entonces ahí yo después quiero calcular el IDF, ¿sí? Y entonces yo veo que Car e Insurance, por aparecer en todos los documentos, tienen un IDF y por lo tanto un TF-IDF igual a cero, ¿sí? Y la única palabra que me permite a mí discriminar, o las únicas dos palabras que me permiten discriminar es auto y es best, ¿sí? ¿Ok? Entonces, en este mini corpus de ejemplo, ¿sí? Las únicas palabras que me permiten a mí discriminar, ¿sí? Son auto y best. Las palabras car e insurance, como aparecen en todos los documentos, no me permiten a mí discriminar. Y también eso hace con que el documento 3 no va a aparecer en los resultados de búsqueda, porque solamente tiene palabras que están en todos los documentos, ¿sí? Ok. Ahora, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Yo debería, ahora, para la similitud coseno, ¿no es cierto? Entonces, una vez que yo ya tengo la descripción de los documentos, miren que los documentos están como un vector TF y DF, ¿ya? ¿Ok? Después yo tengo la palabra, perdón, la búsqueda car insurance, ¿de acuerdo? En la que yo voy a tener 1100 en el mismo espacio vectorial, ¿no es cierto? En el mismo espacio vectorial en el que las palabras son car, insurance, auto, best, en ese orden, ¿ya? Entonces yo paso a 1100 car e insurance y yo voy a tener una distancia coseno entre, voy a tener que calcular una distancia coseno entre esto y esto de acá, ¿ya? Entonces ahí, ¿qué es lo que va a pasar? Que me va a dar una similitud de cero con esta representación y aquí me va a dar una similitud indefinida, ¿sí? Porque son todos ceros, ¿no? Este documento tiene una dimensión de cero y acuérdense que acá estaba aquí, ¿sí? Este documento va a tener una dimensión de cero, un módulo cero, y aquí me da una indeterminación, ¿ya? Entonces, por eso es que la similitud es indefinida, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo no debería buscar, ¿sí? Yo no debería buscar términos que aparecen en todos los documentos. Debería ser, esta consulta debería ser desde el inicio, desde el procesamiento de la consulta, ya descartarse porque me va a dar error. ¿Ok? ¿Cuáles son las ventajas del modelo vectorial? Es que permite hacer ranking de documentos, que tolera coincidencias parciales y mejora la recuperación con ponderaciones apropiadas y ya nos da un criterio de ranking, ¿no? En el que a mayor similitud, mayor ranking. ¿Ok? ¿Sí? Y este modelo vectorial es el modelo base para los sistemas modernos de recuperación. ¿Ok? Listo, muchachos. Hasta ahí. ¿Se ha entendido? ¿Están ustedes? ¿Han entendido esta, esta parte de la teoría? Listo. Ahora, ¿qué van a hacer ustedes? ¿Ya? Lo primero que yo quiero que hagan es que este corpus en el que ustedes tienen 100 documentos, ustedes lo puedan hacer crecer para 1000 documentos. ¿De acuerdo? Sí. Para que nosotros ya podamos tener un procesamiento mejor, ¿ya? Unas búsquedas más coherentes, ¿de acuerdo? Ahora, después lo que van a hacer, y ya está puesto en el aula virtual, es que ustedes van a hacer una búsqueda, ¿sí? Utilizando este modelo TF-IDF. Entonces, ustedes ya aprendieron a calcular TF-IDF. Se calcula TF para cada documento y para cada palabra, ¿sí? Y luego IDF para cada palabra dentro del corpus. Se multiplica y se tiene la matriz término documento, ¿sí? Y después ustedes van a hacer las búsquedas con esta matriz término documento, ¿sí? En el aula virtual está ya este ejercicio y estaría para el día miércoles, ¿sí? O sea, ustedes lo van a hacer desde hoy hasta el miércoles y el miércoles nosotros revisamos, ¿de acuerdo? ¿Tienen preguntas, muchachos? Si no tienen preguntas, entonces, este, quedamos con la clase ahí.
Sí, ya les subo la grabación de la clase pasada.